Jungle. Solo le pido a Dios que la palabra me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me hago perder la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Del libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta. No deja de dar fruto. Salmo 1.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en él. Muy buenos días, señores. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Comenzamos hoy con Mercedes Sosa, diciendo que solo le pido a Dios que no sea indiferente, pidiéndole al mundo oración, cadena de oración para evitar ese conflicto de Rusia, Ucrania, China, Alemania, Francia. A nosotros no nos conviene esa guerra, pero a ellos menos también. Yo tengo la esperanza y la firmeza de que ahí vendrá el diálogo, porque una guerra de esa magnitud con los armamentos que hay ahora es una destrucción total del mundo. Nosotros desde esta tribuna pedimos que por favor se sienten en la mesa del diálogo para poder llegar a una salida feliz que es la diplomática. Pero también desde esta tribuna llamamos a los padres sensatos que recuerden que vacunar a sus hijos y vacunarnos todos es la verdadera salida para aguantar la pandemia. Guillermo, la verdadera vacuna es esta, y el distanciamiento. Si nos distanciamos, si mantenemos el distanciamiento, nosotros podemos decir que vamos a combatir la pandemia. Esta semana tenemos un programa cargado de noticias, cargado de comentarios, pero siempre siendo crítico, mas no criticones, con mucha tristeza, porque quieren hacer cosas buenas, el presidente quiere hacer cosas buenas, pero hay quienes quieren ponerle en el zapato una piedra, y una piedra en el zapato es una piedra que nadie puede caminar con ella. Guillermo, muy buenos días. Señores, gracias por el favor de su atención una vez más. Estamos aquí dispuestos a dedicarle este tiempo que el Señor nos permite para transmitirle nuestras ideas y las ideas de nuestros grupos, a lo que nos debemos, a las organizaciones a las que participamos, para que usted pueda entender y pueda tener algo, no solamente lo que se ve, sino qué hay detrás de la noticia y qué está pasando. Esta semana yo quiero, Martín, con tu permiso, empezar con un llamado, porque siempre hemos dicho en este espacio que se hizo un cambio, se llamó a un cambio, y el cambio no es un cambio de color, es un cambio de mentalidad, es un cambio de criterio, es un cambio que el mismo gobernante, a quien nosotros le manifestamos nuestra admiración y nuestro respeto, Nuestro apoyo, porque en él creemos, mas no creemos en todo lo que lo acompaña, hacemos nuestras reservas, siempre lo hemos dicho, siempre ha sido nuestro discurso. Entonces a los que lo acompañan le tenemos palabras. Y quiero tocar el caso de esta semana que ha sido trending topic, el caso de la chapeadora del poder, como han puesto en las redes sociales refiriéndose a doña Margarita, a la señora Margarita Fernández, o Margarita Cedeño ya no. doctora Margarita. Doctora Margarita Cedeño. Miren, si ese es el tono que se le va a dar a la política que viene, en la próxima campaña electoral que viene, si esta es la cabeza del iceberg con el que se piensa manejar la campaña política, están haciéndole un flaco trabajo al cambio. Están haciendo una mofada, están realmente riéndose en la cara de lo que votamos por un cambio. El cambio no es solamente de color, señores. Esa idea, esa forma de hacer política, lo único que genera es violencia. Hoy en día estamos pagando, las mujeres sobre todo, la violencia que se ha generado contra las mujeres, no es un efecto del día de hoy, es un efecto de décadas
de indolencia y de gobernantes que no atendían, que cositas como esa van llevando a la violencia, porque se va dejando de ver a ese ser, a ese ente social que se llama mujer, que da vida, que es la mitad de la población y la madre de la otra mitad. Entonces, si lo vemos en la política es nada y todo, o sea, eso es la may de play. Pero no debemos perder los parámetros de la sociedad, porque se pierden los principios. Con acciones pequeñas se pierden los principios. Y aunque sea jocoso, el chapeadora del poder y el otro, si esto es la pre-campaña, no hemos entrado en campaña, estamos entonces llevando esto a un terreno de denigración y de usar esto, sobre todo, nunca debemos dejar de pensar que ella es una dama. O sea, lamentablemente mi educación, lo que me enseñaron en mi casa, es que una dama no se toca, que una dama no se maltrata. Entonces, hay mil formas de decir eso, sin llegar a la bajeza, sin llegar a tener que entrar en ese tipo de escenario. Y si eso es ahora, yo me rasgo la vestidura, como dice las escrituras, porque ¿qué será cuando entremos en el fogor de la campaña en sí, de que ya tengamos, cada quien tenga su líder, que todo el mundo esté tirado a la calle? Entonces aquí no vamos a decir lo impublicable. Así no. O sea, vamos a revisar las estrategias, y no es solamente para el partido de gobierno, los demás partidos también, porque si desde el gobierno se da esa patente de corso, recordemos que entonces en el gobierno tenemos a damas de prestigio, de una prestancia, como la vicepresidenta, como la primera dama, que entonces después no podemos pedir que no la toquen. Entonces, cuidado. Como Doña Milagro. Doña Milagro, o sea, con cuidado, o sea, vamos a manejar esto con cuidado. O sea, el que está manejando redes sociales, el que está haciendo este movimiento, con cuidado, vamos a tomarnos un poquito de momento, y vamos a reflexionar. Porque esta sociedad no necesita más violencia. Tenemos violencia en la música que escuchan nuestros jóvenes. Tenemos violencia en todas las noticias sensacionalistas que trae la prensa nacional y la prensa digital. Tenemos violencia en lo que se vive en los barrios, en el día a día, por la delincuencia. Y ahora vamos a también hacer un refuerzo de violencia en la prepolítica, en la precampaña. No, yo no estoy de acuerdo. Mira, Guillermo, lo que pasa es que en política se ha perdido lo que son los principios, y la semana pasada tuvimos un gran invitado que describe, que narra cómo el pueblo dominicano siempre se ha ido degradando con los refranes y con imputar al otro, no combatirlo con ideas. Las ideas son las que hay que combatir. La ex vicepresidenta y ex primera dama, Ex vicepresidenta 2 veces y ex tiene primera dama 2 veces. todo su derecho a aspirar. Son legítimas. Es legítima, como tuvimos aquí. Es más, nosotros tuvimos mujeres como Virtud de Álvarez, que salió como Nelcy de Marmolejo, como Yolanda Guzmán, como... Señores, yo no estoy haciendo ese paralelismo, pero ella está en todo su derecho de aspirar, como tenemos a Faride. Faride es una gran legisladora, aun cuando se ha alejado de ser lo que ella a nosotros nos prometió, lo que nosotros por ella votamos. Entonces, los medios de comunicación tienen que ser respetuosos con los televidentes. Y las redes, hay cosas que a mí me llegan que ni siquiera las leo, inmediatamente la borro. Pero en este país, nosotros, por eso tenemos un presidente que se ha ganado el respeto, porque no es un hombre, inclusive hay quienes han hecho crítica porque él ha puesto el oído en el corazón del pueblo, y cosas que entiende que no son correctas, la ha echado para atrás.
Porque escucha, porque eso es parte de lo que queríamos cambiar. No queríamos tener un gobernante que nos escuchaba para subir y después que estaba allá arriba, no nos escuchaba a nosotros el pueblo, ni siquiera su funcionario lo recibía. Eso no es lo que nosotros queremos que nos escuchen. Porque él tiene derecho a equivocarse, él no es Dios. Pero que no es, él lo que tiene son técnicos Claro. que le pasan, porque un presidente no precisamente no es Dios. Claro. Tiene los técnicos para eso. Pero mira, en esta semana aquí tenemos que tratar un tema que tú la tienes en la mano, que es la Constitución. Claro. La misma Constitución habla, dice, y está escrito cómo se reforma la Constitución. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez que se habla de reformar una Constitución, lo que se habla es de dinero, lo que se habla es de compra, porque tenemos una cantidad de legisladores, y quiero ser coherente. Cuando el expresidente Danilo Medina quería optar por un nuevo mandato reformando la Constitución, aquí dijimos lo siguiente: siempre y cuando se reúna la 2/3 parte, y luego se reúna la Cámara en sentido general, la Constitución se puede reformar. Ahora, que de lo que se habla es de soborno, que de lo que se habla es que esos legisladores ni siquiera leen lo que se le lleva. Aquí hemos dicho y vamos a seguir diciendo, vamos a votar por mejores legisladores. Tenemos que dejar ahí el relajo. Tenemos que saber que no es rifando. Tenemos que saber que no es con vaina. Entonces tenemos que tener legisladores preparados. Tenemos una cantidad de jóvenes, el mismo hijo de Leonel Fernández, el hijo de Monchi Fadul, la misma Faride, el mismo hijo de este senador de La Vega. Hay una playa de jóvenes que pueden trabajar. Rogelio Genao. Rogelio Genao. Entonces, la Constitución, siempre que sea para bien, se puede reformar, porque la Constitución de nosotros es distinta a la de los Estados Unidos, que aquí nos encanta comparar. La Constitución de los Estados Unidos no se le ha hecho un solo cambio, pero sí enmienda. Sí. O sea, se le han puesto cosas nuevas. Entonces, nosotros no tenemos tanto tiempo y tenemos que acostumbrarnos a eso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer una concertación, porque estaban criticando mucho a Agripino, pero ya yo veo narizudos ahí que han estado en todo el gobierno ya diciendo que no se puede, que se puede, y que la mesa del diálogo. No, nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros creemos en la concertación popular. La concertación popular, Guillermo, es la que dice, y vamos a comenzar a traer aquí estadísticas, y vamos a comenzar a traer aquí números reales de qué es lo que está pasando, valorando los funcionarios, valorando los legisladores. Y entonces, usted, amigo televidente, va a tener su verdadero criterio de cómo elegir a alguien que usted le está dando un cheque en blanco para que lo represente. Claro. Tenemos lo que pasa, Martín, así como tú dices, yo venía con la Constitución hoy porque tengo varios temas que tengo que ver, que tenemos que tocar con la Constitución, y como tú bien señalas, la familia jurídica dominicana no es la misma familia jurídica que la de los Estados Unidos, por eso la forma de manejar la Constitución es distinta. Aquí el simple hecho de quitarle una coma a la Constitución, se emite una nueva, o sea, los parlamentarios que se reúnen, los constituyentes que se reúnen, emiten una nueva Constitución. O sea, por eso la del 2010 es sustituida por la del 2015, porque cambiaron un párrafo que fue el que todos sabemos que se puso. Entonces, como tú bien señalas, también tenemos que, antes de entrar más profundo, tenemos que hacer la salvedad de que yo me declaro, y siempre lo he dicho, yo me declaro esclavo de la ley, como entiendo que somos todos los ciudadanos que vivimos aquí en un Estado de Derecho y que vivimos bajo el principio del pacto social,
todos somos esclavos de la ley, todos estamos llamados a obedecer la ley de manera recta, o sea, sin intentar buscarle la forma de evadirla. Entonces, de que hay que hacer algo, entonces vamos a tomar una palabra del gobernante anterior que decía que las cosas, que la Constitución se puede perfeccionar. Estamos de acuerdo. Podemos perfeccionar la Constitución porque efectivamente hay cosas que se quedan, hay gazapos y hay cosas que la misma sociedad, como no es estática, que va avanzando, genera nuevos requerimientos y en la práctica, en el ejercicio, en el uso del instrumento jurídico, no es que nos damos cuenta de los gazapos, de los errores que podemos corregir, entonces debemos ir a la perfección. Eso es lo que ha dicho el Ejecutivo. El presidente ha llamado al tema de poder hacer un ministerio público independiente. Entonces, han querido burlarse del pueblo, usando una confusión entre el artículo 170 de la Constitución y el artículo 171, porque el artículo 170 habla de la autonomía y principio de actuación del Ministerio Público que goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Efectivamente, o sea, la partida económica, la estructura orgánica es independiente, pero en el 71... dice en el 71, la designación y requisitos. El presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos. Más para abajo está el 173 que habla de la carrera del Ministerio Público, pero fíjense cómo todavía le reservan un pedazo del pastel al Ejecutivo para que ese Ejecutivo, ese segundo poder del Estado, tercer poder del Estado para mí, tenga las manos dentro del segundo poder. El primer poder legislativo, el segundo poder el judicial y el tercer poder el ejecutivo, que ejecuta, que hace el cumplimiento. Pero este segundo poder, el tercer poder mete la mano porque él designa a quien él quiera y no solamente a él, tiene el derecho a designar la mitad de lo que los acompaña. O sea, si los procuradores adjuntos son 100, el Poder Ejecutivo puede nombrarle 50. ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo? Que está en discusión con el tema del anterior Procurador General de la República y un grupo de procuradores adjuntos que le acompañaban, que están siendo cuestionados y están siendo sometidos ante la interpelación de la justicia. Entonces, efectivamente, la Constitución establece que quien designa, entonces no puede haber dependencia. No me diga usted que si a mí me nombra, quizás ya sería un caso extraño, pero lo normal es que a quien lo designan ahí tienen una vinculación y no nombran a un gallo loco, a una persona que no respete la línea o que no acepte. Hemos tenido gallo loco, ¿eh? Sí, claro que sí, hay de todo, pero ¿qué tiempo dura el gallo loco? ¿Qué tiempo duran después? Bueno, el tiempo dura, pero duran poco después. Y pueden ir después a sitios que ellos han querido hacer para otros. Claro, entonces, lamentablemente lo que se intenta es perfeccionar la Constitución. Mira, Guillermo, nosotros no podemos dejar, porque tú lo trataste en muchos programas. El Tribunal Constitucional, que es el órgano mayor que tenemos, acaba de evacuar una sentencia de algo que tú has estado comentando. Sí, mira, nosotros allá en la oficina, a través de la red de abogados católicos, que hemos estado dando la asistencia a adquirientes de los terrenos de ese proyecto de Infasa y de los Tres Brazos. De los Tres Brazos, esos terrenos ahí en los Tres Brazos, que estaba Colde, pertenecía a Colde. Y entonces cuando el presidente pasado emitió un decreto, el 300 y pico, no recuerdo el número exacto, que suspendió la venta de los solares y la operación, y después vino el sometimiento de esa empresa a la justicia, de un caso que yo siempre he dicho, como dije del caso de Odebrecht, que es un caso que no tiene ni pie ni cabeza. Y si acaso intentan hacer algo, las repercusiones que va a tener eso, llegan al Palacio. Ojo. Entonces el Tribunal Constitucional ha venido, salió en su comunicación 6621. No se elevó, la empresa elevó una instancia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional acaba de evacuar una sentencia declarando ese decreto. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero le digo a los amigos televidentes que el comunicado 6421 es que da aviso el Tribunal Constitucional
de la existencia de esta decisión. Decisión esta que está contenida en esta sentencia, una sentencia que todavía estoy yo estudiando, que es la sentencia 4422. Esta sentencia, en la página 23, 24, si mal no recuerdo, sí, en la 24, establece claramente, Desde aquí, sí, desde abajo. sí, establece claramente la inconstitucionalidad de ese decreto y la ilegalidad del decreto, basándose en los principios que están consagrados en la Constitución. Miren, el artículo 51 de la Constitución Dominicana, que lo hemos mentado aquí en cantidad de veces cuando le rogamos al presidente que dentro de uno de los legados que deje a la sociedad dominicana sea el del respeto al derecho de propiedad, el de respeto al título. La Constitución dice en el 51, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y usufructo. Entonces remite a la ley particular. Entonces la ley 10805 en el artículo 91 define qué es el título de propiedad. El Tribunal Constitucional en la sentencia TC 9315 y la 2009-14 definen y le dan tonos a esto, pero en el caso que nos ocupa de Infaca y de CORDE, ¿qué dicen ellos? Que efectivamente no ven una violación constitucional porque todo se hizo en base al cumplimiento de las normas. CORDE es una empresa autónoma y su órgano de decisión, su órgano, tenía autonomía, porque los títulos no estaban a nombre del Estado Dominicano para tener que ir al Congreso. Los títulos estaban a nombre de esa empresa del Estado y esa empresa como tal tenía la libertad, el consejo, de hacer lo que hizo. Pero fuera de eso, vámonos a lo que hizo la empresa en el terreno. Señores, los moradores de ese sector, dicho a mi persona, cara a cara, habían hasta en 2 y 3 ocasiones haber pagado el derecho a instituciones gubernamentales distintas que aparecían, bienes nacionales, INVI, fueron y al final se perdía el dinero, no aparecía el título. No obstante, estas personas llegaron, gastaron el dinero que había que gastar en la mensuración, sacaron los títulos, hicieron las divisiones y empezaron, y la gente tenía sus títulos. Incluso el Banco de Reserva aceptó la operación y ha sido compromisaria en el pago de algunos. Pero peor aún, llegaron a decir, porque la mentira tiene la pata corta, llegaron a decirle que se estaban haciendo desalojo, nada más lejos de la verdad. Ahí no se desalojó a nadie, ahí se dieron facilidades y a instituciones sociales se le donaron los títulos. Yo doy fe y testimonio de que a la Iglesia Católica, allá en ese sector hay 5 iglesias, y a las 5 iglesias se le donó el título, se le dio el título, tiene el jurídico de la iglesia. Mira, lo más importante de esta situación es que ahora se habla de fideicomiso. Fideicomiso. Pues yo creo que hay un fideicomiso, ¿verdad que sí que hubo un fideicomiso? Con la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo, ahí hay 300 bancas, yo creo, 200 bancas, que si yo, ¿cuántas empresas? Yo no estoy de acuerdo que se le regalen los títulos a nadie. No, ese es uno de los reclamos que tienen un grupo de personas. Porque lo que pasa... Que le den las facilidades, porque óyeme, Guillermo, ahí, porque yo lo trabajé en parte, digo, a solicitud de moradores que fueron donde nosotros desesperados, ahí hay títulos de 30 metros. Claro. ¿Tú sabes qué cuesta dar un título de 30 metros? Es que esa no es la filosofía, incluso no es la filosofía. Y a esa gente, nosotros le preguntamos que cuándo pagaron, y a esa gente, el área social, que es la que yo estoy de acuerdo, le entregaron su título. No, pero Martín, por eso te digo que esa no es la filosofía incluso del gobierno actual. El gobierno actual, yo estuve la semana pasada, antepasada, en Asua, en la inauguración de la entrega de la segunda etapa de vivienda de Familia Feliz del plan social de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia, en el proyecto residencial Don Marcelo, Servinza, la empresa Servinza, una empresa de inversión extranjera de origen español,
ejecutó esa obra ahí en Asua y estaban entregándolo, incluso fue beneficiado ahí, dio las palabras un minusválido, un joven minusválido, pero un hombre con una visión y un temple que Dios le dio, es medallista, o deportista parapléjico, y es también licenciado en Derecho, summa cum laude. Y el gobierno reconoce eso y se le dan entonces las ayudas, pero al final él tiene que hacer una contrapartida, pagar. Porque como decía ahorita al principio del comentario, esto va más o menos todos enlazados, yo decía que hay una cultura que tenemos que cambiar y cuando vamos a la práctica, que hacemos la prueba en la sociedad, nos damos cuenta y podemos corregir. El gobierno del presidente Joaquín Balaguer entregaba viviendas y esas viviendas no le costaban un peso a las personas y ahí está lo que ha pasado. Ahí hay varios proyectos habitacionales, la Caoba, el que está aquí por el puente Duarte, en la México, el lado que está pegado a José Contreras, Villa Juana, Villa Consuelo. Esos proyectos que han tenido, y en los últimos, en la segunda parte de su gobierno, no los primeros 12 años, vamos a bajarnos a visualizar los 12 años, ese de las Caoba, los que estaban por abajo del puente, esos proyectos, ¿qué pasó? Lo que dice el adagio popular, lo que nada te cuesta, hagámosle fiesta. No le ponían amor, lo vendían, disponían de él. Ahora, ¿qué está haciendo esta administración? Esa vivienda feliz, es con un copago. El gobierno te subsidia una parte, subsidia. El gobierno no se mete en proceso de construcción, simplemente que lo promociona y suelta. Entonces, ese copago hace que tú te sientas, que la cosa te duela. Y es lo correcto, porque así como debemos socialmente ayudar, el Estado está para ayudar, porque la vivienda tiene un fin social, también está el permitirle que las personas paguen, o sea, porque no estamos para regalar. Entonces el problema más grande que hay, ya para volver a lo que tú decías, ahí en ese proyecto de gestor, era un grupo que tenía una resistencia a pagar, porque lo que están acostumbrados es que le den. Entonces Entonces nunca, lo vamos a regalar a la banca de apuestas. Eso es el problema. ¿Le vamos a regalar a los comadones? Imposible. ¿Le vamos a regalar a las empresas? Mira, ahí tenemos las imágenes del proyecto. Ese es el proyecto de Asua. Mira, ahí van esas señoras que iban desfilando, eran las beneficiarias, un grupo de beneficiarias, mujeres solteras, madres solteras, con situaciones muy complejas, donde ahí se llevó el propietario del proyecto, los inversores, y ahí la ministra de la Mujer, ahí está la senadora de la provincia, pero al final se ve, ahí se presentaron esas damas y enseñaron a quien le pusieron un rostro a los apartamentos, porque no es que estamos dando apartamentos, no son, miren aquí los beneficiarios, y se le dieron sus títulos ahí en mano, sus títulos de propiedad, porque el gobierno entiende, el gobierno sabe que un título de propiedad le cambia la vida a todo el mundo, pero el gobierno, para que pueda cumplir con el mandato constitucional del artículo 51, no puede beneficiar a uno dándole el 100% de un apartamento que después no va a valorar. Es mejor darle una facilidad y poder ayudar a 3 en vez de a 1. Mira, Guillermo, nosotros tenemos al licenciado Hander desde Canadá, que tiene un reportaje muy importante de los camioneros, de lo que está pasando en Canadá. No solamente ahora. En Canadá, en Francia, en Canadá empezó, sí, pero eso ya fue a Europa. En Francia estaban los tanques en el Arco del Triunfo. Vamos a ver qué dice, ojalá el señor director lo tenga ahí a mano, a ver qué dice nuestro reportero desde el Canadá. ¿Qué tal, mis amigos de Teleradio América? Es un gusto saludarlos desde aquí, desde la capital nacional de Canadá, Ottawa, para entregarles esta información, lo que acontece con el convoy de camioneros que ya suma 15 días en la capital nacional. Veamos la nota. El primer ministro Justin Trudeau tuvo un acercamiento con los líderes del paro camionero, donde los exhortó a regresar a casa. Sin embargo, dio un mensaje a la prensa. Compartió un mensaje claro a quienes participan en los bloqueos y ocupaciones ilegales. Los hemos escuchado, pero hay consecuencias por violar la ley. Esas consecuencias son cada vez más graves. Es hora de volver a casa, a las comunidades, indicó el primer ministro. Por su parte, los camioneros insisten en seguir bloqueando vías, como vemos en estas imágenes, en el puente Denver que comunica los Estados Unidos con Canadá, al igual que la capital nacional, que sigue completamente bloqueada.
En estas imágenes observamos las filas de carros que intentan llegar o ingresar a la capital nacional, pero es imposible. Son colas de más de 5 y 6 kilómetros en momentos. Sin embargo, ellos insisten en que no moverán sus carros de la capital nacional de Canadá, Ottawa, hasta que el primer ministro Justin Trudeau no termine con la obligatoriedad de las vacunas y el uso del tapabocas. Y después de ver las imágenes de esto que acontece en la capital nacional de Canadá en los últimos días, nos vamos al otro lado del mundo. Allí se sienten vientos de guerra. Veamos la nota. Es importante el origen del conflicto en Ucrania. En el caso de Ucrania, tras la disolución de la URSS, Unión República Soviética Socialista, empezó un proceso democrático con el que reformó sus instituciones e inició un acercamiento a otros países de Europa. Durante la década de 2010, el gobierno ucraniano y la Unión Europea empezaron a redactar un acuerdo de colaboración para que Ucrania pudiera participar en el mercado económico común sin necesidad de ser un país miembro de la Unión Europea. Esto provocó protestas masivas en todo el país, conocidas como Euromaidán, que fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad y en los que murieron centenares de manifestantes. La noticia sobre una posible guerra entre Rusia y los Estados Unidos, que también implicaría a otros países del mundo que están aliados con estas dos potencias. El origen del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es Ucrania, un país del este de Europa, que formaba parte de la Unión Soviética Socialista, una federación de países comunistas liderados por Rusia que existió entre 1922 y 1991. La Unión Europea y los Estados Unidos dieron su apoyo a varios opositores políticos encarcelados por el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, que era el aliado de Rusia. En 2014, Rusia invadió a la península ucraniana de Crimea, bajo el argumento de proteger a la población rusa que vivía en ese territorio. Ucrania no forma parte de la OTAN, pero esta alianza militar ha declarado que defenderá a este país de posibles ataques. Por su parte, el gobierno ruso considera que Ucrania forma parte de su esfera de influencia y no quiere que este país forme parte de la OTAN, porque supondría una amenaza militar muy cercana a sus fronteras. Por eso ha desplazado más de 100.000 soldados a la frontera con Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, han mantenido varias reuniones en los últimos días para intentar bajar las tensiones. ¿Cuáles serían las consecuencias del conflicto? Estados Unidos y Rusia son dos de los países más poderosos del planeta y luchan por imponer su influencia y su forma de ver el mundo al resto de países. De esta manera, un enfrentamiento armado podría implicar a miles de soldados de varios países, sin contar con las víctimas civiles que provocaría en Ucrania. En plena crisis por el suministro de gas, Estados Unidos presiona para que el nuevo gasoducto Nord Stream 2, que lleva gas a Rusia hasta Alemania, no entre en funcionamiento. Esto afectaría a Rusia como país productor, pero también perjudicaría a Alemania, el país con más peso dentro de la Unión Europea. Nuestro deseo es que no haya más guerras. Paz, amor y fraternidad en todos los hogares de ustedes. Desde la capital nacional de Canadá, Ottawa, soy Haders de J. Mercado para Teleradio en América. Un resto de día feliz para todos. Señores, ahí tenemos dos noticias. Vamos a concentrarnos ahora, vamos a terminar con la de COVID y cuando vamos al cambio y cuando volvamos vamos a ver lo de la guerra con ese llamado a guerra, esa alerta que tenemos mundialmente. Te decía antes de ir a la parte de la noticia que nos brindan nuestros amigos de Canadá respecto a la protesta. Esa protesta ya no solamente empezó en Canadá, donde bloquearon todos los pasos fronterizos e incluso el aeropuerto y parte de las ciudades más importantes. Ya esa protesta también fue a Francia, fue a los Países Bajos y sigue caminando a Europa, porque las restricciones en España liberaron las restricciones del tema del COVID, porque ya no está a nivel de pandemia. Ya ese criterio las naciones, la Organización de la Salud lo ha liberado y se está dando otro manejo como si fuera ya una situación sanitaria normal. El uso obligatorio de mascarilla, de vacunas y de cosas es lo que está discutiéndose porque hay una protesta. Y esa protesta aparte es por la información, porque siguen cada día más grandes los rumores sobre que el origen del COVID no es un origen cierto. Y esa información, el mundo de hoy día, el mundo que tiene acceso a la información, quiere respuestas. Señores, el mundo está un poco convulsionado. Vamos a una pausa. No se mueva de ahí, que cuando regresemos vamos a ver lo de la posible Tercera Guerra Mundial.
Jungle. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Continuamos con la Constitución y la reforma de algunos artículos. Bueno, nosotros vamos a continuar diciendo de esta tribuna que lo que tenemos que tener legisladores que tengan su propio y enseñarlo a leer. Porque yo sé que hay muchos legisladores que lo que pasa es que no saben leer ni escribir. Entonces, como no saben leer ni escribir, ¿cómo tú le vas a poner un proyecto cuando él no sabe leer ni escribir? Tenemos que tener legisladores, porque la Constitución, el constituyente, enseñó cómo se reforma. Y va a haber que reformar la Constitución, porque nosotros vivimos un mundo, por ejemplo, yo siempre dije que no entendía por qué en un momento como este, a un solo ciudadano es el único que no puede ni elegir ni ser elegido. Eso está violentando la Constitución y se hizo para eso. Entonces, Saulo, que es un hombre pensador, un hombre inteligente, hizo su Constitución en el 2010 y ahora no quiere que se reforme la Constitución porque él es constitucionalista. Entonces, Saulo debe entender que si se reúnen las 2/3 partes y se reúnen en asamblea todos, la Constitución se puede reformar. Lo que hay que estar atento y dar seguimiento a que no sea por dinero, pero las cosas hay que irlas actualizando. Ahora vamos a los famosos fideicomisos. Ahora es en el transporte. Yo creo que a los choferes, que son los que verdaderamente crearon esa junta, hay que darle la oportunidad, no ponerlo a lavar la guagua, no. Y que manejar la guagua, hay que darle parte del pastel, hay que crearle una cooperativa donde ellos una parte del fideicomiso se lo ganen. Ojo, no me negamos que sea para beber romo los colmadones y para tener la barriga más grande que yo. No, nosotros queremos que los fideicomisos, además hay que anunciarlo. Por ahí andan hablando de un fideicomiso, señores, de que para sacar la revista de los vehículos.
Pero por Dios. No, Y realmente, a una sola compañía ya se la ajustaron, que nadie sabe quién es. realmente no es así, Martín. No es un fideicomiso, es una... Una concesión. No, es una... Un regalo. No, es una alianza público-privada. Pero es que no puede ser, está la ley pero- 340, es que no pero- puede ser que pero- yo te haga a ti porque tú y yo somos Pero amigos. es que no es así. Pero es que así. No es así. Hija, No es así. llamaron a un concurso Se público. está no ha sido adjudicada, lo primero. Se está llamando un concurso y no es por fideicomiso, es por alianza Es público-privada. que no hay ninguna alianza. Y eso lleva... Porque, eso lleva óyeme, un 90% para las compañías, un 90% y un 10% para el Estado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y en la concertación popular, ojo, de la que estamos trabajando, se llama concertación popular. Todo lo que no esté bajo la ley, que sea legal, porque eso es ilegal. Eso no es posible, de que un 90% a una compañía privada y un 10% al Estado. El Estado tiene las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. El Estado tiene muchísimos jóvenes que podía darle empleo y entrenamiento para eso con el Infotec. Entonces, ¿por qué hay que dárselo a una compañía que no está haciendo nada? Que ya están poniendo dentro del concurso amañado, que tengan, qué sé yo, cuántos talleres, que tengan, ya lo están arreglando antes de tirarlo. Y ahorita parece tres sinvergüenza que ellos son los que se ganaron porque se la dieron. No es así, no es así. Vamos, nosotros, óyeme, y a mí nadie me puede decir nada porque mi gobierno que yo defendí, no defendí nunca el otro gobierno porque no entendía ni lo quería. Pero este que me duele y que yo sé que el presidente es un hombre que está bien intencionado. ¿Y por qué no? Muchos de sus funcionarios. Pero nosotros, desde esta tribuna, nosotros eso no lo vamos a aceptar. Nosotros eso no lo aceptamos porque nosotros ni somos bocina ni somos sirena. Nosotros no somos una partida sinvergüenza que ayer estaban acabando con el gobierno y hoy son los que tienen todos los anuncios y todas las cosas. Que son, eso se miran, eso parecen el lagarto. El lagarto se pone del color del palo cuando tú le quieres tirar. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Y miren, ustedes ven esa hoja. Miren esa hoja. ¿Qué ustedes le ven esa hoja? ¿Qué ustedes le ven esa hoja? Nada, ¿verdad? Ustedes verán ahora. Miren, ¿qué ustedes le ven a esa hoja ahora? ¿Qué es lo único que se ve? El negro. El gobierno ha hecho todas esas obras y lo ha hecho bien y ha hecho muchas cosas correctas. Muchas. Lo que pasa es que había un embrollo que no había forma de cogerlo. Criticamos los préstamos, criticamos las cosas, pero se está trabajando para que al final del túnel pueda haber esperanza. Puede haber esperanza, pero el hecho de que pueda haber esperanza va sobre la base de ser crítico y tener los ojos abiertos. Otra cosa que quiero tratar, Guillermo, ¿qué problema es este? Que aquí te quieren, tú no te puedes juntar con todo el mundo. Óyeme, tú no te puedes juntar con todo el mundo. Con el que tú quieras, tú no puedes juntarte. Porque si tú te juntas con un danilista o con un PLDista, tú eres malo y te punchan el teléfono y te dicen de todo. Si te juntan con una gente de la de Saulo, también es malo. Y entonces, óigame lo que le voy a decir. A mí, mis amigos, nadie me lo va... Porque yo tengo amigos, que soy, por ejemplo, yo sigo a Luis, pero yo soy de la línea de Hipólito Mejía. Ese es mi líder, es Hipólito Mejía. Pero aquí hay gente que te quieren poner. Yo te voy a contar un caso que me pasó. Yo fui amigo de una persona que tenía tantas cruces y oscuros que me daba pena en el alma. ¿Tú sabes cómo se llamaba? Moncho Enrique. Pero Moncho era mi amigo. Las cruces que Moncho tenía en su ataúd, nadie la podía cargar. Habíamos 8 personas solamente en su entierro. En las exequias. Exacto. ¿Yo estaba de acuerdo con lo de Moncho? No. Moncho tenía muchas cruces, sí. Pero a mí nadie me puede decir que yo
era igual que él, ni se me pega nada. Entonces, eso hay que decirlo aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay muchísima gente que son, como un artículo que yo escribí de Nicodemo, que van de noche, escondidos, y salen haciendo 50,000 vagabunderías porque son unos bandidos, sin vergüenza. Sin vergüenza. Aquí nosotros no aceptamos esa pendejada. Y no lo voy a permitir eso. Y no lo voy a permitir. Aquí hay muchos sinvergüenza que lo que viven es chismeando. Que tú le das la amistad, tú le das la mano, y el tú darle la mano, tiene que lavártela mucho después, porque son unos malditos. Malditos 1000 veces son, intrigantes. Y eso no puede ser, eso no lo podemos permitir, Guillermo, escúchame. Es así, Martín, o sea, lamentablemente debemos saber también que vivimos en una isla donde todos y todas nos conocemos, donde en una sociedad que ha interactuado por ya una larga caminata, por momentos, desde el momento del descubrimiento de América hasta nuestros días, 100 y pico de años van. Aquí todos nos conocemos, en este país todos nos conocemos, en los barrios todos nos conocemos, todos estamos incluso hasta emparentados, empezamos a buscar la genealogía, como hacen los viejos. ¿Tú eres hijo de quién? Ah, tú eres abuelo, tu abuelo era fulano, y empiezan a buscarte el árbol genealógico. Si tú empiezas a buscar el árbol genealógico, aquí salimos muchísimas familias unos con otros. Pero efectivamente, como tú dices, efectivamente el tema es que a cada uno de nosotros, los ciudadanos, nos corresponde el derecho de la libertad de elegir quiénes son nuestros amigos. Eso no implica que eso compromete nuestra mentalidad, o sea, nuestros principios. O sea, yo puedo, como tú dices, ser amigo de una persona que a otro no le agrade, pero eso no me compromete. Incluso, eso pasa muchas veces en mi profesión. Yo como abogado, en muchas ocasiones, me reúno con amigos, colegas que tenemos... ¿Como abogado contrario? Colegas que tenemos casos encontrados, y realmente el que yo comparta con él, hable con él, hasta me tome un vino, no implica que yo le voy a decir a él cuál es mi estrategia. Al final nosotros siempre usamos el mismo escenario de que el caso no es de nosotros, el mismo término de que el caso no es de nosotros, y eso no nos compromete. Lo mismo pasa en la política. Hay muchos que hoy están de un lado y hoy están del otro, como pasa en el caso de la Fuerza del Pueblo con el PLD, que siguen siendo lo mismo, pero uno cambió de color y pasó de un lado para otro. Lo mismo pasa también en el PRD con el PRM. Todos son de la misma madre, nacen igual, Martín. Sí, pero hay bastardos. Bastardos no por el nacimiento de su madre, sino por su conducta. Ok. O sea, murió, partió hacia... Sí, aquí está llegando una noticia, nos están informando que la hermana Trinidad Muñoz de la Casa del Redentor de San Ramón de la Vega, una consagrada, se nos adelantó a partido a los brazos del Padre. Muy trágica la noticia, Martín, la que nos acaban de enviar desde La Vega. Esperamos que el Señor la coja en su santo seno y que le dé conformidad a su familia y sus amigos. Sí, esa señora consagrada, la Casa del Redentor es la casa que acoge a los privados de libertad condicional. Sí. Entonces, bueno, me toca a mí ser el coordinador de esa Casa del Redentor. Y nada, lamentamos muchísimo la partida de esa hermana. Guillermo, casi el programa está terminado. Antes de que termine el programa, y ya nos queda un minuto, simplemente seguir con el discurso que tenemos aquí desde el primer día que llegamos, que es solicitarle al presidente de la República que por favor nos deje un legado. Un solo legado le pedimos, y es que haga que se respete el derecho de propiedad. Que se respete el derecho de propiedad como se respetaba lastimosamente en los tiempos del jefe. En los tiempos de Trujillo se respetaba el derecho de propiedad, no se politicaba con el derecho de propiedad, con el derecho ajeno. Fíjese, yo le invito a que usted, presidente, le dé una lecturita a la sentencia 4422, que explica claramente lo que es el derecho de propiedad y lo que es un título. Vamos a enviársela al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Señor, el programa ha terminado. Al amigo Antoliano. Sí, un caballero.
Y vamos a terminarlo siempre con la Defino herencia trato. moral de San Juan Pablo II cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Y a los hermanos de la iglesia decirle lo que dijo también San Juan Pablo II. Si tenemos que volver a ser 12, seremos 12, pero no queremos gente dañado, metido, purulando, sin tener la verdadera vocación. Señores, nos vemos la próxima semana, si Dios y ustedes lo permiten. Gracias por el favor de su sintonía. Gracias y hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo permiten.